un presunto entramado de corrupción entre jefes de las disidencias de alias Calarcá, un general del ejército, Juan Manuel Huertas, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, y muchos otros miembros del gobierno, de la policía y del ejército. Hablan de planes para crear empresas de seguridad fachada, mencionan al presidente Gustavo Petro, la campaña electoral, el hecho de revelar las operaciones de la fuerza pública, una infiltración verdaderamente aterradora, María Fernanda. Gustavo, todo empieza con la detención de una caravana con 7 jefes de las disidencias en Anorí, Antioquia, en julio del 2024. En Caracol Radio contamos que esa caravana era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén militar y allí capturaron a algunas personas. A pesar de que la situación podía constituir flagrancia, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de 4 de ellos, argumentando que eran gestores de paz y que no podían ser detenidos. Aunque los jefes disidentes recuperaron la libertad, los dispositivos electrónicos incautados quedaron en manos de la Fiscalía. Según Noticias Caracol, en ellos se encontraron correos, documentos y comunicaciones internas donde aparecen 2 nombres de funcionarios. Primero, el general Juan Miguel Huertas, quien fue retirado del ejército a inicios del gobierno de Gustavo Petro y luego reintegrado en julio de este año. Según la investigación, un hombre de confianza de alias Calarcá habría asistido a reuniones en Bogotá con el general Huertas cuando aún estaba retirado para explorar la opción de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para legalizar armamento y movilizar a hombres de las disidencias en vehículos blindados. E incluso se habló de correos en los cuales se encontraron cartas donde los disidentes afirman que el general Huertas podría ayudarlos gracias a sus vínculos con el presidente Gustavo Petro. El otro funcionario que aparece es Wilmar Mejía, influyente figura de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien al parecer mantenía contacto directo con los cabecillas de las disidencias y habría participado en reuniones en Venezuela con jefes guerrilleros y, según dicen varias fuentes del DNI y del Ministerio de Defensa, influían decisiones de traslados, ascensos y retiros de oficiales. Según la investigación, entrevistaron a algunos disidentes quienes aseguraron que Mejía era apodado como El Chulo y habría facilitado acercamientos entre grupos armados ilegales y miembros de la fuerza pública. Desde Caracol Radio intentamos comunicarnos sin éxito con el general Huertas y con el Comando General de las Fuerzas Militares, quienes aún no se pronuncian al respecto. Pero el general Huertas le dijo al canal Caracol que era un montaje, que querían hacerle daño. Alejandro, esto es vergonzoso. Gustavo, pues es una investigación impresionante que lo deja a uno consternado, casi sin aliento, y constatar cómo a través de todo tipo de pruebas que lograron estos periodistas en chats, en grabaciones, en testimonios, fotos, correos, como las disidencias de alias Calarcá, que están en negociación con el gobierno, pues logra tal grado de penetración en el ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia para tratar de crear empresas legales de seguridad que son fachada para poder movilizar a los guerrilleros y movilizar armas, cómo logran tener las frecuencias de radio secretas del ejército para evitar los operativos en su contra, cómo logran hacer pactos de no agresión con el ejército y la policía, cómo logran tener acceso a documentos claves de inteligencia de los organismos de seguridad o también contactos en batallones y estaciones. Y además, pues cuando uno ve en esta denuncia que los funcionarios involucrados son ni más ni menos que el director de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, que depende además directamente del Palacio Nariño, o como un general clave del ejército que pues posteriormente se retiró, pero jugó un papel absolutamente instrumental para atender estos puentes con estos grupos armados ilegales, cómo está involucrado también el director de Indumil, y cómo también hay infiltrados varias personas en entidades como la Fiscalía. Y duele ver en estos casos, este escándalo, cómo el Estado está cada vez más rendido, arrodillado, corrompido frente a estos grupos ilegales. Y cómo estas disidencias, en este caso de Calarcá, no las persiguen, pero eso sí, los nombran gestores de paz, y ahora pues que tienen a su servicio estas fichas claves en el ejército y en los organismos más importantes de inteligencia. Y por supuesto, cómo también se han venido fortaleciendo estas disidencias de Calarcá en medio de estas negociaciones y en medio de estos actos corruptos. Y mientras todo esto pasa, y cuando ya esto se viene denunciando hace ya varios meses, uno se pregunta, ¿dónde está la fiscal? ¿Dónde está la fiscalía? Que no se investiga.
Por favor, Gustavo, esto es escandaloso. Alejandro, el ministro de Defensa dice que ya ordenó una investigación exhaustiva y rigurosa. A ver, Juan Carlos. Y es que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en su cuenta de X que estas investigaciones se realizarán en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia y que todo lo que requiera la Fiscalía también será dispuesto para acelerar la investigación. El ministro hizo énfasis en que la fuerza pública del ministerio mantiene un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la defensa de la Constitución y afirmó que ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública ni por retirados, funcionarios o particulares. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, aseguró el jefe de la cartera de defensa en su cuenta de X. En otro aparte de su extenso comunicado, el ministro Sánchez calificó a alias Calarcá y alias Iván Mordisco como criminales y advirtió que serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia. Y por último, aseguró que aunque alias Calarcá tenga la orden de captura suspendida en el marco de la ley de paz total, el ministro recordó que si es sorprendido en flagrancia, procederá de inmediato a su captura, cumpliendo con el deber constitucional que no admite excepciones. Bueno, esto deja muy mal sabor porque muestra a un Estado totalmente arrodillado al señor Calarcá y el señor Calarcá recibiendo beneficios, Diana. Gustavo, todo su frente, toda esta organización ilegal que está al mando de alias Calarcá, pues sigue avanzando, según el gobierno, en esta mesa de negociaciones que se lleva con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, en el que él está a la cabeza. Precisamente el fin de semana anterior se conoció en una reunión en el Caguán que avanzaron en el 7º ciclo de estas conversaciones y en el que llegaron a una serie de acuerdos, en el que siguen hablando de desescalamientos del conflicto, de no incorporación de menores a las filas, de una elección sin violencia que vienen ahora el próximo año. Pero Gustavo, una cosa es lo que se dice y otra lo que sucede en estas mesas. Mire, llamó la atención en esta mesa y en este cierre de avance, más bien de acuerdos con estas disidencias de Calarcá, la presencia de Javier Alfonso Velosa García. Él es conocido como John Mechas y es precisamente el comandante de este Frente 33 que opera en el Catatumbo y que va de la mano de Calarcá. ¿Y por qué llama la atención la presencia de este John Mechas? Porque el señor tiene una orden de extradición solicitada por los Estados Unidos y una circular roja de Interpol. Él no había estado presente en las rondas de negociación, pero apareció firmando este documento de cierre del 7º ciclo de conversaciones. John Mechas, Gustavo, es investigado por su responsabilidad o presunta responsabilidad en el ataque contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, también con el ataque del helicóptero en el que se movilizaba Iván Duque en ese hecho que ocurrió en Cúcuta. John Mechas, entonces, Gustavo, se une a la lista de solicitados en extradición que el gobierno, pues, por lo visto, no enviará a Estados Unidos por estar en estos procesos de paz. Recordemos que el gobierno ya ha frenado las extradiciones de Gabriel Mejía, conocido como HH, del Frente Comuneros del Sur, del Mocho Olmedo, también de la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y ahora, por lo visto, también de John Mechas, que firma este documento a pesar de este requerimiento que tiene los Estados Unidos. Vanessa, los colombianos hoy deberíamos recibir muchas explicaciones de parte del Ejército, de parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, de la Fiscalía. Sobre todo de la Fiscalía, Gustavo, porque no puede ser posible que la Fiscalía tenga toda la información que tenía Noticias Caracol, que la llevan trabajando desde hace más de un año, y que no sepamos absolutamente nada de qué está ocurriendo con esa investigación. Entiendo que lo tiene sobre todo una fiscal en Medellín, pero la fiscal general también tiene que manifestarse sobre esto y lo tiene que hacer cuanto antes. De la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿cómo es posible que la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia esté cooptada de esa manera por una criminalidad de esas dimensiones? De Francia Márquez, hay que escuchar hoy qué va a decir la vicepresidenta Francia Márquez. El Ministerio de Defensa ya envió un comunicado en el cual el ministro reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción y también dice que le entregó toda la información que se requiere a la Fiscalía. Tenemos que escuchar también que dice que más amplía el Ejército, porque es que aquí hay un general del Ejército involucrado. Es realmente un episodio, pues, horroroso, y queda uno preocupadísimo porque eso significa que la delincuencia está incrustada en gran parte de las instituciones de nuestro país. Entre otras cosas porque aquí se maneja un doble escenario. Por un lado el de la eventual corrupción, pero también el de la colaboración
en aras de favorecer al gobierno y sus políticas de impunidad total de parte de algunos miembros del gobierno y de la fuerza pública. Es que aquí tenemos, el listado es largo, tenemos delincuentes ayudados por miembros del ejército y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy pesa más que la DIJÍN y la DIPOL en el esquema de la información de inteligencia en Colombia. Tenemos acuerdos de no agresión entre policía y ejército con delincuentes. Tenemos disidencias afectas al gobierno actuando a sus anchas y extendiendo su operación en varias zonas del país. Tenemos entrega de frecuencias del ejército, radiales, para que los narcos disfrazados de guerrilleros y de disidencias pues sepan las operaciones de la fuerza pública con antelación. Tenemos actividad en la fabricación de armas, con el posible auxilio de un empresario chino que se paseaba por las disidencias como Pedro por su casa en 4 departamentos. Tenemos el ofrecimiento de que un general les dice a las disidencias que creen agencias de vigilancia para que puedan pasearse por todas partes con carros, con armas y con gente que tiene órdenes de captura como si nada. Tenemos apoyo de funcionarios de gobierno a ciertos miembros de las disidencias como Calarcá, con quienes se negocia, como contaba Diana Saray, otro capítulo de este penoso proceso de paz total. Tenemos el ejército y la inteligencia infiltradas en lo que, como les digo, es una mezcla o de corrupción o de ayuda o de apoyo. No se sabe qué escenario es peor. Tenemos apoyo eventual de las disidencias a la campaña presidencial de Gustavo Petro, presuntamente a través, como decía Vanessa, que debe dar muchas explicaciones, a través de la vicepresidenta Francia Márquez. Y tenemos una fiscalía desentendida de los actos delictivos de Lampa que hace buenas migas con el gobierno. Como si fuera foco, la fiscal dejando en libertad a los delincuentes detenidos en flagrancia y con órdenes de captura vigentes. Esto verdaderamente es penoso y realmente es aterrador.